entonces. Para comenzar, me gustaría saber, entre los que estamos presentes, si están haciendo las lecturas, si han podido ver los videos, si han tenido alguna duda nueva, si han podido acceder bien a la bibliografía. Sí, profe, anda muy bien todos los recursos virtuales. Por suerte la página web es muy clara también y hay un montón de material. Particularmente quería saber qué de la página web, porque bueno, cuando la empecé a rastrear, se me ocurrió pegar en un Word para tener a mano toda la información que está en la página y suman como 65 carillas. Además, desgrabando los videos, que es lo que vamos haciendo, digamos, se vuelve como extenso, ¿no? El material. Por ahí no sé bien si prestar más atención al contenido de las clases o más a eso. Por ahí es un poco reiterativo, digamos, hay algunas cuestiones que se repiten en las clases, ¿no? Pero bueno, particularmente lo que puntúan acá en clase para los exámenes y eso. Bien, si tienen problemas con el micrófono y quieren presentar alguna duda, me la escriben en todo caso. Ustedes saben que las clases son de presentación de temas. Los videos que ya están grabados tienen una síntesis de la bibliografía que les hemos puesto, pero también plantean otras cosas que también son importantes y que por razones de tiempo nosotros no podemos desarrollar. Para el práctico escrito individual, sincrónico de la semana que viene, lo que ustedes tienen que leer es lo de los capítulos de Dante, de la Divina Comedia, el canto quinto y el canto 10 del infierno, y el cuento de Fray Alberto, el relato de Fray Alberto, del Decamerón. Y como bibliografía, los dos textos de Auerbach. Eso... lo otro no, o en segundo término, porque bueno, estuvimos leyendo lo de Patat y de Petronio, por lo menos yo lo he estado mirando. Para el práctico no, eso iría ya para la cuestión del parcial. Bien. El práctico se va a centrar o concentrar en la lectura de los cantos y en referencia directa a esa bibliografía que es de indagación, de profundización respecto del texto de Dante, pero también nos ayuda con el eje de la materia que es el realismo. Entonces, cada capítulo analiza específicamente los realismos en cada uno de los autores. En Dante vamos a ver un tipo de realismo que se llama el realismo figural, y así lo construye Auerbach, y en Fray Alberto, en el capítulo Fray Alberto, vamos a ver el realismo en el estilo medio de Boccaccio. Entonces, cómo la escritura del relato de Boccaccio responde a la construcción del realismo. Y entonces la lectura que ustedes tienen que hacer es, en el caso de Dante, que en el Auerbach va a indagar o a focalizar en su texto la figura de Farinata, tienen que ver cómo funciona este realismo con los elementos que lo componen teóricamente, para trasladarlos también en el análisis de Francesca, a quien Auerbach no trabaja. Y en el caso de Fray Alberto, en el capítulo de Fray Alberto, ustedes tienen que hacer un esfuerzo para reconocer lo que es el realismo del estilo medio de Boccaccio en el Decamerón a partir del texto de Fray Alberto. Al Decamerón ustedes lo tienen que leer, pero nosotros nos vamos a quedar analizando
el relato Fray Alberto como un ejemplo, como un modelo de lo que presenta el Decamerón. ¿Alguna otra duda? A ver. Bueno, las clases sincrónicas grabadas están en el aula virtual, en nuestra página. Pueden encontrarlas en YouTube. O Magdalena, ¿me decís dónde más? Si no, en la dirección. En la página, en la pestaña cronograma, tienen todas las clases, y en el aula virtual también. Y si no, en el canal de YouTube, Literatura Italiana UNC, tiene una carátula distinta que dice clase sincrónica y el nombre del tema de la clase sincrónica. Bien, acá Eso tengo sí, una pregunta de cualquier cosa. ¿Acá? Tengo una pregunta de Lara Loyola sobre el uso del vulgar en Dante. Bien. La lengua en la que Dante escribe la Divina Comedia es una lengua múltiple, pero basada en el florentino culto. No obstante, Dante recoge los tonos y los estratos del florentino de acuerdo al personaje que va a representar. Y por eso es que los críticos o los investigadores aluden al uso del vulgar. El vulgar no significa lo que nosotros reconocemos en la palabra tal cual se usa hoy. El vulgar sería el lenguaje del vulgo, el lenguaje de la gente corriente. No quiere decir, por ejemplo, un lenguaje ordinario, sino que es el uso corriente. Bien, como está haciendo, como Dante recupera en el habla el lenguaje vulgar, estoy diciendo que Dante siempre usa un lenguaje elevado, nada más que para la representación de los personajes y por una cuestión de coherencia en relación a ese personaje, se incorpora el lenguaje vulgar. En relación a lo que es la gravedad también supone una distancia en el significado de lo que es hoy la gravedad. La gravedad quiere decir un significado elevado. Y es elevado porque él está tratando temas que tienen que ver con el más allá, que tienen que ver con lo trascendente, que tienen que ver con lo divino. Por lo tanto, en coherencia con con la materia que está tratando, él no puede decir lo que él está contando en lenguaje vulgar, sino con un lenguaje que es grave. ¿Sí? Díganme si entendieron o están entendiendo lo que me han preguntado, por favor. O si hay alguna otra consulta. Magda, ¿me chequea si hay otra pregunta? Corté la cámara. Ibar pregunta, ¿algo así sucede en el regionalismo en la literatura latinoamericana? No sé si, no sé a qué te referís, Ibar, porque podría ser, a ver, porque hay muchos regionalismos y muchas formas en la literatura latinoamericana. Lo que sí podría ser, a lo mejor, para hacerlo muy claro, es que podemos decir que el narrador se mantiene distante
o se mantiene, sí, mantiene su distancia, se guarda en relación a lo que está tratando su planteo, y y puede poner en la boca del personaje regionalismos que él decide no usar en su narración, sino que los pone en el los va incorporando en los diálogos. Si es eso, Claro, algo de regionalismo podría ser que Dante escribe en un florentino culto que sigue siendo una lengua popular. Y así como se lo conoce como el padre de la lengua italiana, porque al tener una profusa escritura en esta lengua que tenía esta mezcla de registros, obviamente, como decías vos, Vivi, él escribe de temas elevados, no puede hablar en tan coloquial, pero sí escribe en una lengua en que habla la gente, y eso es novedoso, desde el plano de vista estilístico. sí, no Eso sería como obstante, el regionalismo. sí, pero no obstante eso, el florentino que usa Dante para su escritura no es popular. Tiene muchísima cercanía con el latín, va a ser una lengua que después se va a hacer popular, pero que en el momento en que lo usa Dante, aun cuando es el florentino, todavía no tiene un uso vulgarizado. Claro, profe, perdón, pero al ser florentino culto, ahí se explicaría, digamos, que es culto, justamente, Claro, ¿no? por Que supuesto. no es, aunque el tema es, tipo que se nos confunde el tema de la mezcla de registros, o que estuvimos hablando del tema de la mezcla, de lo sublime y lo bajo, como que eso bajo no terminamos capaz de poder asimilar a la idea del oculto, ¿no? Como, o a dónde se vería lo bajo, por ejemplo. A ver, lo bajo va a estar en el uso, concretamente en la en la convocatoria que hace el autor de acuerdo a su necesidad. Si necesita, nunca, cuanto más cuanto más se sube al purgatorio o inclusive en el paraíso, se deja lo bajo. La representación de lo bajo o la convocatoria de lo bajo o propiamente el registro bajo lo vamos a tener siempre en los cantos del infierno. Claro, digamos que lo bajo sería como ese recurso para marcar lo humano, digamos, lo terrenal, las voces que hablan de, y que dice, oh, toscano, digamos, por ejemplo. ejemplo, sí. Como que... A ver, en esto de lo toscano, no, el lo toscano es un recurso elevado porque está traído de la epopeya. Ah, claro. Pero el lo toscano, perdóname, Muriel, el lo toscano sí da cuenta de este regionalismo, del modo de hablar de Dante que Farinata reconoce. ¿Por qué lo reconoce Farinata? Porque habla igual que él. Y al hablar igual que él, hay algo en el que Farinata se identifica, que es esto de un hablar regional por el cual se encuentran estos toscanos. Por eso es tan vivo y tan interesante el diálogo de Farinata con Dante, y por eso hay una cualidad auditiva en el canto que es muy interesante atender, porque así como Farinata escucha y lo reconoce, Cavalcante también está escuchando y tiene efectos en el personaje, efectos especiales o específicos en el personaje, porque él está escuchando lo que pasa. Entonces, bueno, es parte del cuadro tan vívido que está describiendo Dante. Claro, digamos que en esa frase pueden confluir las dos cuestiones, el o toscano de la epopeya, de la exclamación, y el regionalismo, digamos, que tiene que ver con que pudo detectar a través del oído Sí. una forma. Tal cual. Ahí va. Gracias. Sí, Muriel, que te corte recién, no sé qué querías decir.
No, yo pensaba que, bueno, que no sé si en el trabajo con los cantos que les dimos, o con los que van a tener que trabajar ahora, se ve tanto el tema del vulgar o dónde aparece el vulgar, porque tanto Farinata como Francesca son personajes cultos. Entonces no creo que Dante use para ellos un registro vulgar. Entonces a lo mejor también por ahí va la confusión, pero ustedes también piensan de que no están leyendo la comedia en toscano, o sea, le están leyendo traducida, entonces tampoco va a ser algo que les vaya a tomar como ¿dónde está el vulgar? No, no va a aplicar tanto, creo que lo que más importa, lo que está diciendo Viviana, es que lo que más importa es que reconozcan que en ese uso del toscano, eh, Dante logra configurar eso, las identidades, por ejemplo, de Farinata, el reconocimiento entre toscanos, más allá de que sean de facciones diferentes o que tengan posturas diferentes, eh, va por ahí, digamos. No sé si me equivoco, Viviana. Claro, que ahí se apoya lo del realismo figural, digamos, ¿no? Claro. Como uno de los recursos. Fíjense que en el caso de Dante, Dante admira a Farinata por su profundo compromiso con Florencia. Y en este compromiso con Florencia, una de las manifestaciones es el hablar como florentino. Entonces, al decir "oh toscano", como un reconocimiento a lo que escucha, ya está diciendo muchísimas cosas, ya está instalándose muchas tensiones en relación al interés del canto, ¿no? Es como cuando, si lo traemos al momento actual, cuando nosotros reconocemos a un cordobés por el cantito. De eso se trata, de eso se trata. Y eso antes no había pasado. No había pasado que los muertos tuvieran cantito, ¿sí? Identidad regional. Bueno. Claro, y ahí plantear la diferencia con el estilo medio es como Boccaccio, digamos, sí confluyen estas dos cuestiones, ¿no? Como que sí habla la lengua del pueblo, escribe, digamos, en la lengua del pueblo. Sí, tal cual. Pero pero sin llegar a ser el vulgar. A ver, sí es la lengua del pueblo, por eso es el vulgar, pero no estamos hablando de una lengua popular, ¿no? Estamos hablando siempre de una instancia donde comienza la literatura sobre la gran base culta que es la tradición clásica. Entonces, así como está presente en esto el florentino culto, también está presente el latín, porque esos son los cánones en el que se está gestando esta nueva literatura. Y es una nueva lengua que ha surgido en la literatura. Es una propuesta, digamos, o sea, es como que a través de la literatura se propone un nuevo registro, digamos, de la lengua. Una nueva propuesta, una forma de pensar un nuevo territorio y una nueva cultura, o la cultura de todos. O sea, Boccaccio particularmente trayendo estos cánones por esta cuestión de lo regulado, de la norma, del decoro, pero bueno, también claro, en ese sentido. En el caso de Boccaccio, lo que vamos a ver ahora es que su base ya no es la epopeya o la lírica, sino que parte desde la retórica de la prosa. No de la narración, no del tono de lo lírico, no de la épica, sino a partir de las leyes de la prosa. Vivi, hay otra duda en el chat, ahí te la leo. No me termina de quedar muy claro los conceptos de figura y consumación en relación al realismo figural. Se podría retomar un poco. Mira, yo te pediría que lo tomaras en función de lo que desarrollamos el año pasado
en la clase del práctico, la clase teórico-práctica. No está subida la clase teórica práctica, ¿vale? Ojo. ¿Cómo? Que no está subida la clase teórico práctica del año pasado. Ah, bueno, súbanla y pónganla. La y de Dante, ¿no? a partir luego de ver ese video, si les queda alguna duda, me escriben y sacamos la duda. Pero están muy claritas en esa clase. Bien, si no hay otra duda, yo les voy a exponer algo sobre el realismo del estilo medio de Boccaccio. Hola, Eufo, buen día, buenas tardes. Hola Vivi, buenas tardes. Y nuestra clase se va a atener a estas consideraciones en relación al estilo medio, y la pueden completar con la clase teórico-práctica del año pasado, que también va a quedar en línea. Si no hay alguna otra duda, los paso entonces a la clase de Boccaccio. De cualquier forma, si les pido a Magda, Muriel, o que si ven alguna pregunta, me interrumpen y cortamos y hacemos la aclaración. Bueno, esto es una pequeña exposición a partir del capítulo de Auerbach, porque así como en el capítulo de Farinata, Auerbach es bastante claro para explicar el estilo medio. Para explicar el estilo medio, Auerbach hace algunos periplos que no siempre nos resultan fáciles a nosotros para entenderlo. Para entender lo que está hablando. Y especialmente esta complejidad la tenemos por la cuestión de las traducciones y de las numerosas traducciones que hay. Primero, en relación de Boccaccio en relación al latín, al trabajo con el latín, y luego al florentino culto, y de ahí al español. Porque el trabajo del lenguaje que tiene Boccaccio es lo lo ubica en este momento de la coronación, como cresta y corona de la literatura española, de la literatura italiana, como en este momento de nacimiento de la literatura, que su narrativa sea ya una narrativa de un esplendor inusitado, tanto como había sido la Divina Comedia. Sin embargo, yo por una cuestión de síntesis, pero también para simplificar lo que hace el autor, les he destacado y les propongo ver o les propongo atender a tres elementos nomás, que son el narrador, el auditorio y la narración. Respecto del narrador, no voy a hablar de la biografía de Boccaccio, porque ya la van a ver en esta desarrollada, compartida en las clases que están grabadas de Silvia. Y me parece con eso que es un material que le resulta así lo suficientemente claro como para que yo entre en detalles. Entonces, atender a estas tres instancias: narrador, auditorio y narración. Fíjense que el título
es la renovación de la prosa con Giovanni Boccaccio. Y lo que, como subtítulo, tendría que ser el inicio de la narrativa. Porque es a partir de la prosa que comienza la narrativa en Italia, que comienza la narrativa en la literatura italiana. Y a eso lo tenemos que tener muy presente. Ahora lo vamos a trabajar. Creo que ustedes saben que el Decamerón fue un libro que escribió Boccaccio ya hacia el final de su vida y que el argumento es bastante complejo y sencillo a la vez. En un momento de peste, que de hecho la peste existió, una comitiva o un grupo de jóvenes liderado por Fiammetta, que está presente, que está sentada acá en el centro de la imagen del grupo este que les he... Perdón, Vivi, pero Sí, no estás compartiendo nada, ¿eh? Ah, bien, gracias por avisarme. Entonces, Fiammetta está sentada acá, ahora sí, ¿cierto? No, todavía no. Ah, ahora sí. Bien. Fiammetta está sentada acá en el centro del grupo donde ustedes lo están viendo. Fíjense que es un plano, un dibujito que da cuenta de un ambiente cortés. No es un ambiente ni campesino, ni selvático, ni un ambiente urbano, sino que se trata de una corte. Bueno, un grupo de jóvenes en el marco de la peste decide que la única forma de salvar su vida o sus vidas es retirarse a alguna villa en las afueras de la ciudad para no contagiarse. Lo que nos piden ahora cuando dicen hay que retirarse, no hay que salir de la casa. Bueno, algo así en el caso de ellos. Entonces, organizan la partida y se van a una de estas villas en Florencia y se quedan 10 días. En el transcurso de esos 10 días, organizan que, para no aburrirse, se elija una reina o un rey del día que a su vez elige un tema y las 10 personas de esa comitiva van a tener que hacer un relato que tenga que ver con ese tema. Entonces, cada día va a tener definitivamente un tema que lo propone, lo plantea el rey del día, y cuando terminan los 10 días se vuelven a Florencia. Se supone que han tenido mucha más suerte que nosotros, en 10 días la peste pasa. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el planteo, la renovación o algunas notas que nos plantea Auerbach sobre la propuesta de Boccaccio, o la propuesta del Decamerón. Respecto del narrador, Boccaccio va a destacar algo que ya destacan también, Auerbach va a destacar de Boccaccio algo que destacan o que señalan muchos otros investigadores. Y esto es el enorme impacto que tuvo en la formación del escritor su estancia en la corte de Nápoles. Fue una estancia en la cual Boccaccio gozó del refinamiento y la cultura de lo que era la corte de Federico de Anjou. Luego vuelve a Florencia, pero en Nápoles él ha trabajado y ha conocido la tradición de la prosa latina.
la tradición de la prosa, las leyes de la retórica. Y así como ha conocido la literatura latina, ha tenido contacto con las novelas de caballería, las novelas caballerescas, las novelas del amor cortés. Sin embargo, cuanto más crece en edad Boccaccio, se va acercando mejor al elemento popular y puede relatar con más vivacidad, construir relatos que tienen mucha vivacidad, comprometidos con la cercanía de lo popular. Esto tal vez, o muy posiblemente, por lo que significa ya los aires del humanismo. Esta renovación del feudalismo que va a traer el Renacimiento. Entonces, ya este nuevo planteo de Boccaccio da cuenta de esa apertura del pensamiento, da cuenta de un nuevo periodo. Por otro lado, Auer también señala esto que les he marcado con rojo, y es que narrador, narración y auditorio pertenecen a un mismo mundo. Ese mundo tiene exigencias estéticas y exigencias morales, gestadas en un ambiente refinado y culto. Pero piensen ustedes que en Florencia no hay corte. Por eso es importante señalar que, aun cuando no haya corte, Boccaccio lo que plantea no es la recuperación para nada de la corte, sino una valoración particular hacia los valores cortesanos. Si ustedes me han escuchado recién, fíjense que es una comitiva donde para cada día se elige el rey o la reina del día. Y asimismo, muchos de los relatos incluyen relatos también con temática cortesana, con temática caballeresca. No todos, pero sí muchos. Esa formación entonces que tuvo Boccaccio en Nápoles como cortesano, la replica como ideal en su texto. Entonces, él dedica esta obra no a la corte, porque la corte no está, pero sí a un público culto y refinado de tradición aristocrática. En el sentido, nosotros podemos decir, si han leído a Fray Alberto, que para nada el autor se identifica con lo que escribe. Él no se identifica con lo popular. Él toma lo popular para el entretenimiento. Él elige un tema y lo desarrolla con total libertad para organizar un cuadro narrativo. Si ustedes, cuando lo lean a Fray Alberto, se van a dar cuenta que él no coincide con la moral de sus personajes. Y en muchos casos, esta no coincidencia es lo que provoca los efectos de humor. Pero como efecto de humor también implica la posibilidad de pensar lo que él está planteando. En este sentido, por esta distancia, es que se hace importante para el narrador el uso de la ironía. Porque al no ubicarse él al mismo nivel de su materia narrada, al no identificarse con los campesinos, al no identificarse con los frailes, al no identificarse con lo que él está relatando, sino que él es
quien tiene el dominio de la materia narrada y ve todo y dice y organiza la lengua de todo para decir lo que quiere decir y nada más, es que su lugar muchas veces es posible de rastrearse en el recurso de la ironía. Porque la ironía nos está diciendo dónde está él. Se ríe de esto porque él está acá. Acuérdense que la ironía tiene una enorme tradición clásica. Y en esto de la ironía también, también Boccaccio está dando cuenta de que él atiende muchísimo al lugar que ocupa el auditorio. No es un hombre que escribe porque él quiere escribir, sino que es un escritor que sabe a quién dirige su obra para entretener. Y esto es muy novedoso en el marco de la literatura de este momento. Estamos hablando de justamente una renovación que había comenzado Dante y que está siguiendo Boccaccio ya con otra cosa, con otro objeto. No es la poesía, no es la epopeya. Ahora vamos a plantear la narración. Sí, ¿puedo hacer un comentario? Decí, Magda. Con respecto a esto, yo no soy como muy especialista en Boccaccio, pero una vez estaba viendo se usa mucho, hay gente que hace reseñas de libros y habla sobre narraciones, y yo veo muchos como booktubers, sería italianos, y lo que decía una estudiante de italiano, decía que justamente lo novedoso en Boccaccio es esta cuestión de su adecuación y de su humor, y que su obra era un verdadero entretenimiento para la época. Incluso si uno lo ve con los ojos de hoy, hay cosas que suceden en la narración que tienen que ver con la fortuna, con otros conceptos también dentro del universo de Boccaccio, que para el lector de la época o para el que escuchaba el relato ya era algo sumamente entretenido. Y hay que mirarlo también con esos ojos, que son, no es una comedia estricta, pero cada relato tiene como si uno mirara una serie. O sea, sería como si lo quisiéramos traer a hoy, si uno mirara una serie bastante realista sobre las sociedades de distintos lugares de Italia de la época. Y la situación, o sea, es de 1300, y es como que todavía el día de hoy se podrían llevar a un formato de entretenimiento actual. Eso es como que hay que reconocerle eso a Boccaccio, Sí. que la narración tiene esa otra función. Sí, totalmente. Está bien lo que estás diciendo. Y también hay que considerar, hay que pensar, mejor dicho, esta vocación de contar para entretener. Y que es en un marco de civilidad. No es que yo me levanto o el juglar que cantaba al pueblo. No, él escribe para que grupos puedan escucharlo, oírlo o leerlo, y que quede fijo su relato. Entonces, con una conciencia de autor que hasta ahora no había estado instalada en esta literatura. Sigo viaje entonces. Esto que les marqué, están viéndolo ahora, ¿cierto? Sí, Vivi, se ve. Bien.
Esto que les marqué en rojo, narrador, narración y auditorio pertenecen a un mismo mundo, es una clave importantísima para poder entenderlo a Boccaccio. Es un mundo que está cambiando, que venía cambiando, ya Dante nos dice que estaba cambiando, esto es 50 años después, o 40 años después. Estamos viendo entonces la crisis del sistema feudal en la sociedad del comune, la apertura hacia el humanismo. Y de eso se trata el planteo novedoso que tiene el autor. Pasamos entonces a el auditorio, que estamos hablando de él. De nuevo, es el auditorio pertenece al mismo mundo del autor. Es decir, un auditorio refinado y culto, que gusta de los valores cortesanos, que está cansado de la literatura moralizante, que no se identifica con el fable francés, que está destinado al campesinado popular, o campesino, y que además el fable tiene como autor, tiene como narrador alguien que se identifica con ese campesino, mientras que acá no. Entonces, en función de esto, destacar que la clase social es aristocrática. No es clase social noble, porque acuérdense que acá no hay corte, no hay rey, no hay reina, pero sí aristocrática. Una clase social que está abierta a las corrientes del humanismo, y esto es lo que propicia la renovación. Y en esa renovación, la apertura, la mirada de lo social también está presente. Y por eso la aristocracia, esta refinada que lee los cuentos, te gusta, te place de mirar a los tipos sociales de la sociedad que integra. Y por ello, Boccaccio los integra en el relato sin ningún problema. Por ello se puede decir, y en este marco, que la sociedad es menos estamental. No es que para nada sea una sociedad sin estamentos, porque los que tienen una villa para irse de Florencia para evadir la peste, no es que son populares, sino que es menos estamental de lo que estaba haciendo. Y son personajes, es un auditorio que tiene juicio crítico y que tiene buen gusto. Y en función de eso, Boccaccio mantiene también el buen gusto. Sería muy sesgado y también muy incierto pensar que el Decamerón es grosero. Podemos pensar que en algunos cuentos se tratan temas que son un poco escabrosos, pero de ninguna forma Boccaccio se deja caer en la grosería. El Decamerón sí o sí es un entretenimiento culto que se dirige a un público distinguido. Y con eso, con ese objetivo, Boccaccio fija el estilo medio. Fija cuál es la altura de su narrativa. Dentro de ese estilo hay muchísimos matices. Y Boccaccio puede abarcarlos a todos. Sin embargo, es muy interesante advertir cómo Boccaccio
no deja llegar a los extremos, no se deja alcanzar esos extremos. Y de necesitar estar en ese lugar, él lo va recortando, inmediatamente se va a ubicar para que eso, para que eso no sea el predominio de su relato, de la situación en la que está planteando. Enseguida él va a usar como recurso ante un relato donde puede estar planteada lo trágico, una interrupción del relato a través de otro personaje, y con eso ya está diciendo, el relato no termina acá, y el relato lo llevo yo, no es tragedia. Vivi, hay una duda en el chat. Decime. Ahí la leo. Profe, esa idea que marcó de narrador, narración y auditorio pertenecientes a un mismo mundo, ¿qué sentido tiene en la obra? ¿O simplemente es una estrategia propia del autor? Esto de que el narrador, la narración y el auditorio pertenezcan a un mismo mundo, nos permiten reconocer el valor que tiene el Decamerón. Porque si nosotros leyéramos los cuentos donde se hace solamente denuncia de la moral de los curas, o los cuentos de amor, o las situaciones de humor que plantea el narrador, estaríamos, lo que les decía recién, haciendo una lectura sesgada. Se trata de que el Decamerón es una narración compuesta por un autor para un público, un auditorio que él conoce, que es un auditorio nuevo con valores nuevos. Y ese es su mérito. No se trata de una narración hecha para el pueblo, ni se trata de una narración hecha en latín. Se trata de un narrador que dice la hora de la escritura que está proponiendo. Si tienen alguna duda, me preguntan de vuelta. Si no, me gustaría saber si fue clara. En el chat dijeron que sí, que está quedando claro. Listo. Entonces. Profe, perdón, yo tengo una consulta. Cuando decís bueno, que el auditorio es una clase social aristócrata, que no es noble, no es feudal, Sí. Y que en ese marco la sociedad, digamos, es menos estamental. ¿Podrías ampliar un poco más sobre eso? Ustedes saben lo que es la sociedad feudal. Sí. Con el señor feudal y todos, una sociedad de muchísima verticalidad en su organización. Acá no hay una sociedad feudal. Estamos en Florencia, donde existe la sociedad comunal, donde si hay aristocracia, no es aristocracia de nacimiento, es aristocracia de cultura. No hay nobles de nacimiento, hay nobleza de cultura. La verdad que se me perdió la pregunta tuya, Ibar. No, te preguntaba en realidad si podías ampliar un poco más en ese sentido, pero ahora estoy entendiendo, como que me hacía un poco de ruido esa lectura de que era menos estamental, nada más. Bien, una de las formas
en que también se puede reconocer esta novedad es que no se trate de una literatura, una narración, una literatura como antes, como hasta entonces se había hecho, también al servicio de los valores morales. Se trata de una narración de textos para divertirse. No son ejemplos, no son, los valores morales no es lo que quieren transmitir, quieren entretener. ¿Y a quién quieren entretener? A la gente que tiene esa educación refinada, a ese público culto. Ok, ok, bueno, gracias. Por nada. Bien, entonces, en ese estilo medio que les decía recién, en el que va a trabajar Boccaccio, esto es lo que a nosotros, digo, estudiantes de letras siglo XXI, se nos hace difícil de reconocer porque necesitamos verlo en detalle. Y sería importante que al momento de leer lo marcaran, porque de esto se trata la renovación de Boccaccio. La narrativa, el texto, parece o tiene forma de un texto como muy natural, como un texto muy espontáneo. Sin embargo, tiene un profundo trabajo a partir de las leyes de la retórica. ¿Y por qué? Porque a partir de las leyes de la retórica que ese público que leía Boccaccio también había leído, es que él puede plantear la novedad. Entonces, ese refinamiento no se hace a partir de lo espontáneo, sino de un profundo conocimiento de la tradición, de un profundo compromiso con la tradición latina. Uno de los planteos más evidentes, y lo van a ver ustedes en el relato de Fray Alberto, es el tema del amor. El tema del amor que se hace directamente, o en la mayoría de los casos, un amor carnal, donde lo natural no está obviado, lo natural no está escondido. Sin embargo, en este tratamiento, en el tratamiento tan libre de los temas, como por ejemplo el tema del amor carnal, se observa o se puede reconocer esta distancia del autor en relación a la materia. Porque a Boccaccio le interesa, como les decía recién, un acercamiento a lo popular para mirar lo popular, no para identificarse. Para integrar lo popular, no para pasar a reconocerse popular. Lo que hace Boccaccio con el Decamerón es abrir la mirada de la corte. Abrir la mirada de la corte aristocrática, quiero decir, de la cultura aristocrática, para poder salir del propio ámbito. Y por último, la narración. Les decía recién, Boccaccio parte de un profundo conocimiento del latín y de la prosa y de sus leyes retóricas. Hay que acordarse que los géneros de la prosa son la prosa histórica, la fábula, que tiene mucho que ver con el ejemplo o los valores morales, la oratoria,
y la filosofía. Y en estos géneros, prosa, fábula, oratoria y filosofía, la narración no es lo importante. Lo importante es el uso de la lengua. Lo importante es cómo se maneja la lengua para poder llegar a dar cuenta de lo que uno quiere, de lo que uno busca, de lo que a uno le importa, o de lo que al autor le importa, de lo que quiere decir. Son géneros de un profundo compromiso con la cultura civil, pero no son géneros en los que la narración, o sea, el relato de acciones, sea lo importante. Y sin embargo, la narración de Boccaccio parte de ahí, parte del conocimiento de la lengua. ¿Y cómo se fundamenta esto? Porque él quiere entretener. Él busca entretener. No busca el saber, no busca la filosofía, sino entretener. Y para ello conoce las leyes de la retórica. En esa búsqueda de entretener, abre la mirada e integra todas las capas sociales, todos los oficios de su tiempo, todas las regiones geográficas de Italia. No sé si tanto como todas, pero hay muchos tipos representados en el Decamerón. Y los oficios, todas las clases, las capas sociales, las regiones, no se queda solamente con lo popular, también pinta a los de su propia clase. Por lo tanto, si el texto aparenta ser una forma espontánea, de ninguna forma, nosotros estudiantes de letras, conocedores de letras, podemos crear que lo sea. Los medios estilísticos con los que se maneja Boccaccio tienen un profundo compromiso con las leyes de la retórica latina. Por ejemplo, se observan la concentración de hechos, de acciones, de verbos en la misma oración. Inclusive, en muchos casos, se observan los cambios de tiempo para dar matices, o formas verbales con juxtaposiciones para destacar lo importante o para interrumpir un ritmo, para dilatarlo o para acelerarlo, en función de la acción o en función del cuadro que está planteando, o también en función del ritmo de lo que quiere elaborar. Entonces, la narración gana en matices, y gana en matices llena de sensualidad. ¿Y por qué la sensualidad? Porque se busca entretener. Se busca entretener. La literatura entonces así logra un ambiente real como nunca lo había sido. Por ejemplo, en el relato de Liseta, o sea, en el relato de Fray Alberto, cuando Liseta habla con la comadre para decirle que se le ha aparecido el ángel Gabriel, que el ángel Gabriel le ha dicho que se ha enamorado de ella, es cuando Liseta está nerviosa contándole lo que le está sucediendo. En ese nerviosismo que transparenta su situación, una situación que la conmueve, es cuantos más recursos dialectales incorpora Boccaccio, o venecianismos, dice Liseta. Fíjense, no es Boccaccio, no es el narrador quien usa el venecianismo, sino que es Liseta quien lo menciona.
Entonces, a través de estos recursos, se supone, les digo, conocimiento profundo de las leyes de la retórica, Boccaccio se aleja del artificio y puede tratar cualquier tema. Puede tratar cualquier tema con libertad. Por último, ¿hay alguna pregunta en relación a esto? Bien. Por último, entonces, en relación a la tradición latina y lo que es el estilo medio, me interesaba recuperar algo que no está mencionado por Auerbach, porque Auerbach lo da por sabido. Y es Perdón, Vivi, antes que sigas, alguien preguntó por el chat que no terminó de entender bien la parte de la sensualidad. Lo que quiero decir es que, a ver, déjenme. Lo que quiero decir es que la lengua con la que utiliza Boccaccio y a través del dominio de los recursos le permiten un acercamiento muy coetáneo y muy actual a la sociedad en la que él se integra. Y sí, él apela a la sensualidad, y a la sensualidad ya sea tanto en el tratamiento de los temas como en el acercamiento a las formas sensibles. Esto es porque él está haciendo el cuadro de esa sociedad, tal como nunca antes se había hecho. Pero también con la posibilidad de hacerlo con mucha libertad, porque así como lo trata, le da el tratamiento que quiere o que le interesa a partir de lo que está temáticamente desarrollando, toda esta estructura le sirve como de arnés para su propia construcción como narrador. Entonces él se va construyendo como escritor, dándole libertad a lo que hacen sus personajes sin identificarse, y nosotros vemos que cómo él se va acotando o va ganando en cada uno de los espacios. Le da espacio a los personajes, les da espacio a los temas que desarrolla y le da espacio a la propia función como narrador. Bien, entonces lo que les decía, en función de que en Auerbach no está desarrollado lo que significa propiamente el estilo medio, es una recuperación desde la retórica de la propuesta de Cicerón. Les traía dos citas donde dicen qué significa el estilo medio, o qué es para los retóricos el estilo medio. El estilo medio, en la primera cita es de una cita de la retórica de Teofrasto, y dice: hay tres géneros que nosotros llamamos estilos y que incluyen los discursos correctos. En estos correctos, ustedes lean también la enorme cultura letrada que existe atrás de esta expresión. Al primero lo llamamos elevado, que podríamos identificar con el de Dante, al segundo medio y al tercero simple. El estilo elevado consiste en una ordenación de expresiones nobles en forma fluida y abundante. El estilo medio consiste en el uso de palabras menos elevadas, pero ni demasiado bajas ni demasiado usuales. El estilo simple es el que desciende hasta el uso más corriente del lenguaje correcto.
De nuevo, que tienen una definición de estilo medio, pero de estilo medio en la retórica de la prosa, no de la narración. Y en Boccaccio vemos el estilo medio aplicado a la narrativa. Más importante aún es la segunda cita, que está tomada del orador de Cicerón, que dice: y cuantos son los deberes del orador, tantos son los estilos. El sencillo en el probar, el templado en el deleitar, el vehemente en el conmover, condición esta última que por sí sola resume toda la esencia del orador. Es elocuente el que pueda expresar con sencillez los asuntos humildes, con majestuosidad los superiores y en estilo templado los medianos, o sea, el estilo medio. Bien. Entonces, yo les voy a dejar este Power, o este material, para que ustedes lo puedan tener a mano y puedan complementarlo con el material que está filmado del año pasado, para poder organizar o para poder estudiar para el práctico del martes que viene. Como les decía, serían, lo que tienen que ver es el canto quinto, el canto décimo del infierno, Fray Alberto como relato, y luego Fray Alberto como capítulo de Auerbach y el capítulo de Farinata de Auerbach también. El práctico sería de 1 hora y media a partir de las 2 de la tarde, y sería individual sincrónico. No sé si queda alguna otra duda, pero de haberla nos pueden escribir y nos pueden preguntar a través del correo. Profe, quería preguntarle porque recién me acordaba que en la primera clase la profe había dicho que iba a ser, el práctico era como asistir a la clase y se entregaba el otro día un escrito. ¿Es ahí, es así? No, lo vamos a hacer en la misma clase. Ah, bien, bien. Y a los alumnos trabajadores... Eso iba a preguntar justo, profe, porque... Para los chicos trabajadores vamos a hacer el práctico a partir de las 7 de la tarde, también individual sincrónico. Ya les voy a poner un cartel para que lo sepan, para que esté socializado. Si hubiera algún problema a las 7 de la tarde, que me avisen, lo ponemos a las 8, yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Bueno, profe, gracias. Lo que quería preguntar en relación a eso de los alumnos trabajadores, porque ayer me mandaron recién el certificado. ¿Dónde lo podemos, por qué canal de comunicación lo podemos enviar para la cátedra? A nuestro correo literaturaitalianaunc@gmail.com. Perfecto, profe. Gracias. Bien, si no hay dudas o si quieren que charlemos algo, nos quedamos charlando. Si no, ya termino la clase, paro la grabación y les digo hasta cuando nos comuniquemos o hasta el lunes que viene. Profe, o sea que el lunes hay clase y el martes el práctico a las 14 o a las 19 o 20 horas, dependiendo si... Claro, sí. Bien, perfecto. Y ahí nos dan las consignas ahí mismo y ahí redactamos y lo cargamos, digamos, como tarea. Sí. Bueno, bárbaro. Gracias. Sí. Y no hay ningún problema, pueden tener los textos. Lo que sí les voy a pedir que de citar no se citen más de dos, no se hagan más de 2 citas, y no más que eso, pero no tengo problema que manejen el texto. Bueno, y entre lo que vimos hasta ahora en las clases, digamos, Dante y Boccaccio, y algunas preguntas son a desarrollar, o son multiple choice al final. No, es para desarrollar. Ah, bueno, genial. Perfecto, gracias, profe. Por nada. Bueno, si no hay más preguntas, yo me quedo acá, pero para la grabación.